Muy bien, puede iniciar su presentación. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, damos inicio a nuestra réplica y, en primer lugar, me gustaría hacer algún alcance respecto al contexto normativo que nos convoca el día de hoy, porque de repente entramos demasiado en el detalle de la cosa, si está o no, ¿no es cierto?, catastrado, etcétera, y tenemos una normativa que es el que regula esto y en general determina o subyace ahí una cierta lógica económica. Y yo creo que a la luz de lo que hemos escuchado hoy día en la presentación del Ministerio de Obras Públicas, incluso estamos de acuerdo en varias cosas del punto de vista, ¿no es cierto?, de qué normas se aplicarían, por ejemplo, de las VALI. En lo que discrepamos es en la situación fáctica en que nos encontramos respecto a la aplicación de esas normas. Por ejemplo, yendo primero al tema del puente Ibáñez, ¿no es cierto?, en particular, nosotros no estamos disputando que se aplique el artículo respectivo de las VALI que dice, ¿no es cierto?, que si hay razones estructurales uno puede estar obligado, digamos, a reconstruir. Porque las VALI dicen lo que dicen y eso no lo vamos a negar. Lo que pasa es que nosotros estamos señalando algo distinto, que no concurre a la hipótesis de hecho, ¿no es cierto?, que es que haya necesidades estructurales de proceder a la recuperación o reconstrucción total del puente. Y eso es así, está reconocido por el propio Ministerio de Obras Públicas, que señala, ¿no es cierto?, que había la posibilidad de repararlo. Vamos a hacer los alcances ahora respecto a que nosotros no nos oponíamos a la reparación, sino que en la forma que estaba exigiendo el MOP, porque elevaba los estándares más allá de lo que señalan las VALI, que es una cuestión distinta. Pero nosotros sí estábamos dispuestos a cumplir, obviamente, con lo que señalan las VALI. Entonces, creo que es importante señalar eso respecto del puente Ibáñez, que implicó un costo mucho más elevado que no estábamos obligados a soportar y que estimamos no solamente por la lógica económica, sino que por la buena fe no le corresponde a la concesionaria, sino que es de costo del Ministerio de Obras Públicas. Respecto al tema de los accesos, se ha señalado, ¿no es cierto?, hasta la saciedad el artículo 231.18.5, accesos privados de las VALI, en que de alguna manera dicen, bueno, la sociedad concesionaria está obligada a catastrar todos los accesos y por lo tanto, como está obligada a catastrar, tiene que asumir todo lo que de ahí en adelante viene. Nosotros no discutimos que estábamos obligados a catastrar todo. En eso estamos completamente de acuerdo. Una cosa es catastrar y otra cosa es asumir el costo de lo que ello implique, porque catastrar no significa que se tenga que ejecutar esa obra. A este respecto, la normativa es bien clara, incluso hay una resolución 232 del Ministerio de Obras Públicas que aprueba nuevas normas sobre acceso a caminos públicos que indica, y que en el artículo primero categóricamente dice que se prohíbe la construcción de toda clase de acceso a los caminos públicos que se señalan sin la autorización expresa de la Dirección de Vialidad. Eso es clave. En nuestro ordenamiento lo que subyace es que aquí no basta que llegue un particular, rompe una reja, ahora entonces nosotros, como es un acceso, entre comillas, tenemos que catastrarlo y en la lógica del MOP automáticamente tenemos que, ¿no es cierto?, nosotros construir el acceso y soportar el costo de ese acceso. Eso es lo que se nos ha planteado el día de hoy. Eso lleva a este absurdo, de que al final caemos en la ley de la selva y que la seguridad vial queda entregada a los particulares, porque basta que ellos abran un acceso para que nosotros tengamos que catastrarlo, como lo catastramos, tengamos que construirlo y tengamos que asumir el costo. Nosotros estamos diciendo, señores, si la autoridad nos obliga a catastrar, lo haremos, pero después apliquemos la normativa vigente. Y es de costo nuestro solo aquellos que estén autorizados por la Dirección de Vialidad, porque así está estructurada la normativa. Aquí no se trata, digamos, de construir cualquier cosa. Y la regla general, de nuevo, en el marco normativo del artículo 41, que está complementado y desarrollado por las 1, 8 y 19 de las VALI, que hablan de accesos nuevos en general, dice que el costo de los terceros, pero reitero que la letra E específica se refiere a los ya existentes, no a los accesos nuevos, sino que dice, cuando un tercero tenga un acceso a las calzadas existentes, o sea, ya existe el acceso, autorizado por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, y esto sea modificado, corresponderá a la concesionaria asumir el costo. Perfecto, estamos de acuerdo con eso, pero lo clave aquí es que haya sido autorizado ese acceso por la Dirección de Vialidad. Y aquí nosotros estamos diciendo que, por lo tanto, respecto a los no autorizados, no nos corresponde asumir ese costo. Y como la autoridad no nos ha informado jamás, porque no nos ha dado esa información, no obstante que la hemos requerido en reiteradas oportunidades, no nos queda más que hacerlo respecto a lo que estaba, ¿no es cierto?, los estudios referenciales respecto a lo que se terminó ordenando construir. Eso es, digamos, la discusión que se ha dado el día de hoy y quería dejar bien claro, digamos, cuál es la interpretación normativa que nos corresponde.
Cedo la palabra. Sí. Muy breve porque quiero que Francisco muestre unas imágenes. Lo primero, y voy a precisar cosas sobre puentes. En la presentación del Ministerio se dijeron más cosas verbalmente que las que se mostraron en la presentación. O sea, cuando se habla que nosotros sabíamos que iba a fallar el puente y todo, yo creo que lo que pasa ahí es que se arrastra el mismo error que venía en el escrito y son consideraciones en relación al puente peatonal y no al puente Ibañez existente. Lo segundo, cuando se dice que la respuesta a la consulta es que en realidad no existían estudios que dijeran que el puente no iba a fallar, yo no se lo puedo creer al Ministerio de Obras Públicas porque ellos tienen la obligación de monitorear los puentes a lo largo de todo Chile. Entonces, no me digan que en realidad no se sabía qué pasaba con los puentes. Esos puentes tienen que haber tenido estudios y en base a eso se contesta. Y lo tercero, cuando se dice que nosotros nos negamos a reparar el puente, bueno, está la presentación y también está en el informe. En realidad no es que nos negáramos a reparar el puente, lo que pasa es que no se nos estaba pidiendo solamente la reparación del puente y restituirlo a su condición inicial. Se nos estaba pidiendo un aumento del estándar del puente, se nos estaban fijando nuevas condiciones estructurales que tenía que cumplir ese puente. Y dentro del informe técnico, no está acá en la presentación, pero sí está, especificamos claramente cuál es la diferencia entre rehabilitación de estándar y lo que es un mejoramiento del estándar. Y el manual de carreteras lo identifica muy claramente. Sí. Dejo a bueno, yo voy a hacer una exposición con respecto al tema de los catastros. Primero hacer un par de aclaraciones. El catastro de acceso que se realizó en la obra no fue llevado de manera visual con un video ni nada. Eso fue un levantamiento que se hizo en terreno, armando cuñas de prevención de que nos llevaran los camiones que pasaban. Eso es un planteamiento falso. Se expone siempre que nosotros tenemos un conocimiento de lo que eran los accesos existentes, colocando como ejemplo un acceso a una instalación de servicios, que es la COPEC, que fueron los únicos 3 que se regularizaron conforme a una factibilidad solicitada a la inspección fiscal. Tercero, no era viable constructivamente realizar lo que está en el proyecto referencial, porque si ustedes se fijan, los proyectos tipos que están en el referencial tienen cuñas de aproximadamente 40 metros de acceso y salida de los accesos, especialmente en el troncal, y con la continuidad o con el número de accesos conseguidos que habían, era hacer una tercera pista, lo cual no era viable. Y otro punto a precisar, nosotros nunca tuvimos comunicación con los terceros. La solicitud de acceso o el cobro se hacía con el Ministerio de por medio, digamos. Bueno, ahora voy a hacer un par de comentarios con respecto a algunas incoherencias que se dieron en la ejecución de los accesos. Primero, acá se denota que hay 2 accesos, uno ubicado en cada costado de lo que es el peaje troncal del tramo E, y evidentemente hay un camino de comunicación entre ambos, lo que a todas luces es una evasión al peaje troncal, lo cual habla sobre el descriterio que se produjo al pedirnos acceso a destajo, digamos. Acá también hay una imagen que muestra que hay una comunicación entre los accesos por un camino interior, pero independiente de esto, tuvimos que ejecutar igualmente los accesos a requisito del inspector fiscal. Acá se muestra un acceso que está en total desuso debido a que se nos solicitó y se nos instruyó ejecutar un acceso para este predio, pero no obstante el acceso tiene comunicación directa por otro sector ubicado a más PK, y actualmente en terreno 1A y está en desuso, no hay conexión a nada. Otro caso que es bien particular y hace mención al criterio de seguridad vial que se nos hizo pasar por alto, es que este acceso fue uno de los últimos en ser construidos porque aquí hay un corte del terreno que era imposible generar el acceso al predio, independiente que este tuviera conexión por otro acceso, digamos, porque teníamos que hacer una solicitud de expropiaciones adicionales debido al trabajo que teníamos que hacer. Se realizó la petición de expropiaciones adicionales, se construyó el acceso, pero además, si ustedes se fijan en planta, esto está en una transición de curvas y además esta es una curva vertical bastante pronunciada con una pendiente importante, lo cual produce que los vehículos que circulan en dirección Cabrero-Concepción tengan serios problemas de visibilidad con respecto a un vehículo que ingresa a la calzada desde este punto. Eso nosotros se lo hicimos ver a la inspección fiscal en varias oportunidades, no obstante, se nos requirió una y otra vez, colocando en peligro incluso la PSP, por lo cual finalmente lo terminamos ejecutando, dejándolo al alcance del posible problema de seguridad vial que se iba a enfrentar en este sector, digamos. Algunas consideraciones con respecto al catastro. Nosotros consideramos que el catastro no es una base viable para comparativa debido a que, primero, esto nos recoge cuáles accesos están o no conforme a derecho. En segundo caso,
existe una posibilidad o una solución vial del cierre de los accesos que no tenían uso o estaban con problemas viales, lo cual siempre fue pasado por alto por la inspección fiscal e incluso esta solución vial es recogida en los antecedentes referenciales, haciendo acceso a aproximadamente 34 accesos a la ruta, digamos. Se acabó su tiempo. Muchas gracias. Bueno, quisiera tomarme un minuto más, por favor, para mostrar una fotografía de... Queda acá la presentación, está la fotografía y Sí. las pueden revisar. Entendemos que la importancia, pero siempre aplicamos la regla en forma estricta, así que le agradecemos de todas maneras. Quisiera saber si los estudios del estado de los puentes que tiene la Dirección de Puentes fueron puestos a disposición de los licitantes. No, ¿es posible acceder a ellos como licitante de un contrato, digamos, de un proceso de licitación, de una concesión? ¿Podría acercarse a la Dirección de Puentes y pedir esa información? Podría haberse solicitado, supongo. Podrían haberme lo entregado o no entregado, pero sí podría haberse hecho algo. Ya. ¿No se solicitó? No lo recuerdo en forma específica, creo que no. Ahora, sí, claramente, yo entiendo que las Vali recogen los resultados de eso y por algo me identifican cuáles son las estructuras nuevas que yo tengo que hacer y cuáles son las estructuras que solamente tengo que rehabilitar. Supongo que cuando me piden estructuras nuevas y demoler anteriores, porque los resultados arrojaban que no se podían mantener, en cambio las que sí me dicen que puedo mantener porque los estudios previos habrán considerado que así se puede. Muy bien. No tengo más preguntas. Gracias. Roberto Añeret, ¿sí? Gracias, Presidenta. En el proyecto, respecto al puente, quisiera hacer la pregunta, cuando ustedes enviaron el proyecto de rehabilitación, no el proyecto del puente definitivo, el día 2 de abril del 2015, para aprobación del Departamento de Puentes y Estructura, ¿ustedes incluyeron la modificación del pilotaje del puente? Tendría que revisar el detalle de qué es lo que se incluyó en esa versión específica. Ya. Si fuera tan amable mandarnos ¿Sí? los antecedentes. Esas fotos que usted mostró acá no las vi en esta presentación que tengo acá. ¿Perdón? ¿Están acá las fotos? No las vi. ¿La de los accesos? No, sí, la de los accesos. ¿Aquí vamos a mostrar ahora? Sí, hay alguna en el escrito que le ingresamos ayer. Ok. Pero Ok. no, bueno, la presentación está acá y muestra más ejemplos de lo mismo, accesos en desuso, rejas cortadas como habíamos visto que finalmente dieron Hay un par de ejemplos de lo que sucedió en terreno. Este es el acceso catastrado. Este es el acceso catastrado, lo que se hizo el levantamiento. Esto es una imagen de Google Earth de la época y esto es lo que finalmente se terminó construyendo para un acceso que presentaba un desuso evidente. Acá hay otro caso de una imagen del catastro, la huella que había en Google Earth, el catastro que se hizo, y acá se presentó un tema bien puntual, que fue que el propietario del predio fue y construyó una casa y después nos pidió un acceso que se lo hiciéramos directo a la casa, no quisiéramos el que estaba catastrado, digamos, que salió a requerimiento del inspector. Y este es un acceso que se levantó en el catastro y esto fue lo que se terminó construyendo. Entonces, se evidencia que habían accesos que no tenían ningún sentido, eran cercos abiertos y al final tuvimos que incurrir nosotros en el costo de hacer eso, que hay algunos que incluso están en desuso. Muy bien, eso, no tengo más preguntas, Presidente. Teodoro Vygotsky. Respecto del puente, señalaron en esta ronda algo nuevo, porque hasta ahora hablábamos de reparar versus reconstruir, pero apareció el concepto de aumento del estándar, y esto nos lleva a obras extraordinarias, que es un juego totalmente distinto. Entonces quiero entender esto del aumento de estándar y en qué lo fundamentan con evidencia, porque ya es un tema que nunca fue planteado, por lo menos no recuerdo haberlo leído en los documentos anteriores.
sí se plantea en el informe técnico y en la presentación. Hacemos mención a una carta específica de la sociedad concesionaria donde separa los requerimientos de puente en tres partes. El primero, que decimos, hay una parte que es la rehabilitación y mantención, que nosotros la asumimos. Hay una segunda parte que tiene que ver con la reparación del vicio oculto, que es la falla, y que creemos que da origen a una obra adicional. Y hay una tercera parte donde decimos que ahora nos están imponiendo condiciones más exigentes para la verificación del puente, y por tanto hay un incremento de estándar y una rehabilitación, y eso también daría lugar a una obra adicional. Está bien, pero usted en la carta puede colocar cualquier cosa. ¿Cómo me da evidencia de que le incrementaron el estándar? Eso está en las mismas comunicaciones, se indica cuáles son las solicitudes que corresponden a un incremento de estándar, y en el informe técnico también está recogido un resumen de eso. O sea, está el estándar original y está el estándar solicitado. Y están cuáles son las exigencias de puentes que no buscan restituir la capacidad estructural inicial que tenía el puente, sino que ahora están poniendo criterios de diseño más exigentes que eso. O sea, habrían ahora, finalmente, dos condiciones de superposición. Usted originalmente decía que bastaba con reparar. Yo creía que ni siquiera la reparación de las fallas de la viga era una adicional que yo tenía que cubrir. Y además después viene que las exigencias de puente ahora son mayores que las que corresponderían a una restitución del estándar del puente. Ya, pero no hablemos de quién tiene que asumirlo. El puente requería al menos una reparación. ¿Estamos de acuerdo en eso? Después de la falla, sí. Ya. O sea, el puente requería una reparación. Y adicionalmente a eso se le solicitó un aumento de estándar. Exacto. Okay. Por lo tanto, hay una superposición de dos efectos. Exacto. Uno, pudiendo hacerse una reparación, se pidió una reconstrucción. Pudiendo hacerse una reconstrucción al estándar original, se solicitó un aumento estándar. Sí. Ahora, ninguna de esas cosas finalmente se materializa, porque el inspector fiscal toma la decisión de no hacer eso y votar el puente existente y pedirme un puente completamente nuevo. Que con respecto al estándar original... No, es con respecto al nuevo estándar también. Por eso le digo, sí, que había reparación, reconstrucción y a un estándar superior. Exacto. Hay superposición de dos requerimientos. Que usted están los dos dice dentro. Que con reparación era suficiente. El puente podría haber seguido funcionando, sí. Okay. Respecto de los accesos, yo quisiera que usted identificara si hay o no una diferencia entre la solicitud de hacer los accesos porque estaban y la utilidad de un acceso. Porque una cosa es que existiera un acceso y le pidieran que lo construyeran, y otra cosa es que sirviera. ¿Me logro explicar? Porque puede ser inútil, pero estaba en el catastro. Sí. Ahora y está la discusión es si estaba o no con permiso. La concesionaria dice que tenía que tener permiso. Y la lectura que hace el MOP a partir de las VALI, ya vimos que hay interpretaciones al respecto, es que no eran necesarios los permisos. Entonces, el concepto de la utilidad del acceso es un tema que corre por otro carril. Es si había o no acceso. La línea argumental de la utilidad del acceso es otra materia. Sí, el argumento que entiendo de la concesionaria es si estaba o no con permiso. Efectivamente, esa es la discrepancia. Quisimos esa mostrarle otro ejemplo. No la utilidad. Quisimos mostrarle otro ejemplo. Claro, porque nos falta saber si ese acceso en algún año más es sumamente relevante. No lo sabemos hoy día. Pero no está autorizado. Sí, claro, sí. Es una hipótesis. Ok, muchas gracias. Fernando Vara. No tengo preguntas. Yo voy a terminar con una pregunta. Los accesos que en la práctica construyeron,
todos los que están registrados. Todos y cada uno de ellos fueron autorizados por vialidad, de acuerdo a lo que establecen las bases, ¿cierto? Perdón, ¿me puede repetir El catastro que ustedes realizaron de los accesos, ustedes presentaron una solución. Sí. Esa solución la revisó el inspector fiscal y luego va a vialidad y vialidad entonces la autoriza. Desconocemos qué pasó después de que el inspector nos instruya a nosotros a ejecutar los accesos. Pero las bases establecen ese procedimiento. Sí, eso es lo que correspondía, pero lo desconocemos qué sucedió en relación a eso. A la fecha la concesionaria no ha tenido noticias de que se haya normalizado el tema de la bases. Sí. Pero las bases establecen como requisito para construirlos la aprobación de vialidad y el procedimiento para eso es que ustedes le entregan la solución después del catastro. Sí. Entregan la solución de ingeniería al inspector fiscal y él lo envía a la dirección de vialidad. Eso ya no y es con esa aprobación, sí, lo sé, sí, yo no lo entiendo, no solo estoy tampoco, consultando claro. y veo que ustedes no saben cuándo se obtuvo la autorización. Hasta el día de hoy no sabemos cuáles eran los que estaban autorizados al inicio de la concesión, ni sabemos pero cuáles son los que están respecto autorizados del catastro, hoy. Sí, pero no lo sabemos. Incluso en caso de que hayan problemas con los accesos, según lo dicen las vales que tienen que hacerse cargo del tercero, no tenemos a quién consultar porque no sabemos si que el tercero es o no formalmente el propietario del acceso. Bueno, ahí no me voy a meter a decir nada. Ok, respecto al puente, silencio por favor. Respecto del puente, quisiera saber por qué efectivamente, como mencionaron, no se estableció en algún momento cuando se vio el estado del puente una restricción a la circulación de vehículos pesados, por ejemplo, de sobrecarga máxima. Lo primero, porque desde mi perspectiva, y por qué hago la pregunta, porque se hubiera prolongado la vida del puente y les hubiera permitido entonces hacer reparaciones y que no hubiera colapsado. Sí, lo primero quería hacer una precisión sobre la pregunta anterior que me hizo, sobre si se pidieron o no los estudios. La verdad es que pensándolo bien, de cierta forma sí se pidieron, porque por algo se consulta al Ministerio si es que hay antecedentes de estudios que indiquen la procedencia de reparaciones. El Ministerio contesta que no, por tanto, esa es una precisión a la pregunta anterior. Ahora, en relación a lo que me consulta ahora, que le agradecería si me lo puede repetir brevemente, porque... Sí. Porque no restringimos el tránsito de los Claro, porque no restringieron el tránsito, sí, que les hubiera permitido tener una mejor gestión de la situación en definitiva. Lo primero es que tendríamos que revisar cuáles fueron de verdad las comunicaciones que se establecieron en ese periodo, porque como le digo, yo creo que el Ministerio mezcló comentarios que tenían que ver con el puente peatonal con cosas que tenían que ver con el puente Ibáñez existente que había que mantener. Entonces, pediría que, si es necesario, dejen revisar qué es lo que está ahí. En segundo lugar, que una soldadura requiera ser revisada, suponiendo que efectivamente nosotros habíamos dicho que había que revisar con mayor detalle la soldadura y todo, uno va, la revisa y la puede recuperar, se puede reparar eso, ¿ya? Esto que sucede y que una falla repentina y que pasa de un momento a otro, digamos, no es que... No es predecible, no es que yo pueda hacer un plan preventivo para evitar esta falla, porque justamente su naturaleza es ser un vicio oculto. O sea, lo voy a conocer en el momento que se manifieste y sobre todo en las estructuras metálicas muchas veces las fallas no son, o sea, lo que puede dar origen a la falla no es evidente en una inspección visual, hay que hacer mayores análisis. Y lo otro, reitero que vamos a revisar con mayor detalle los antecedentes, pero cuando se dice que el puente no es capaz de resistir no sería capaz de resistir las 25 toneladas y todo, sospecho que ya se está evaluando con una normativa que es distinta a la que tuvo ese puente al momento de diseñarse. Entonces, esa observación está emitida en el contexto de
un incremento de estándar del actual puente. No sé si A ver, puede yo explicarlo. de lo que usted me dice tendría que entender que la rehabilitación del puente no se tiene que hacer conforme a la normativa actual del momento o del momento de la rehabilitación, sino que de la normativa de la fecha en que se construyó el puente. De la normativa, tengo que restituir la capacidad estructural que inicialmente tenía el puente. Y de hecho el manual de carretera, reitero, en el informe técnico hay una comparativa de qué es lo que el manual define como rehabilitación y mantención y qué es lo que el manual de carretera define como un incremento de estándar. Si a mí me están pasando una estructura y me dicen que tengo que rehabilitarla y mantenerla, eso es restituir la capacidad estructural que inicialmente tenía, no cumplir la normativa más exigente. Le garantizo que si recalculamos los edificios de Santiago con la normativa última y más exigente, puede que muchos hoy día no estén cumpliendo, pero eso no significa que digamos, necesariamente vayan a fallar o que si yo le pido a alguien rehabilitarme lo tenga que adaptármelo. O sea, Muy bien. Eso nomás, no hay más preguntas. Muchas gracias, sociedad concesionaria. ¿Puede pasar adelante los representantes del Ministerio de Obras Públicas? Ministerio de Obras Públicas puede hacer uso de la palabra con 10 minutos a contar de este momento. Bueno, muchas gracias. A continuación vamos a hacer uso del tiempo que nos han otorgado. En relación al puente Ibáñez, la verdad es que tenemos que recalcar una vez más que la concesionaria, la verdad es que ha omitido pronunciarse o hacer referencia a algunas argumentaciones que nosotros hemos hecho valer en nuestro escrito de observaciones a esta discrepancia. Como por ejemplo, que en definitiva la decisión, ¿cierto?, de reconstruir, ¿cierto?, y realizar un nuevo puente en reemplazo del existente, básicamente pasó por una decisión propia en forma libre y espontánea de la sociedad concesionaria. Así consta, nosotros lo hicimos ver en un acta de directorio del 28 de agosto del año 2015, que fue incluso requerida a través de este honorable panel, ¿cierto?, y en ella se lee claramente que en definitiva, así bien se informa, digamos, a través del gerente general, hay un acuerdo, y eso es indesmentible, que existe un problema, ¿cierto?, al menos con este puente existente y que obliga necesariamente a replicarlo, como dice el acta del directorio. Es más, esta acta hace referencia a que este tema, digamos, del puente Ibáñez, que tiene este problema, ha sido tratado en sesiones de directorio anteriores, ¿cierto? Sería importante conocer, bueno, en qué contexto, digamos, cómo se desarrollaron y cómo se trató al interior del directorio esos problemas respecto del puente Ibáñez que se viene arrastrando desde el año 2012 cuando ellos toman, digamos, esta infraestructura preexistente. Y hago hincapié, digamos, en esta sesión de directorio porque en definitiva, de acuerdo a la cronología, cómo se sucedieron los hechos, esta decisión es anterior a la instrucción del inspector fiscal de rehabilitar y reconstruir este puente, ¿ya? Y también luego de las observaciones que el Departamento de Puentes también formuló al proyecto de rehabilitación que la sociedad concesionaria había presentado en abril de 2015, antes de la falla de este puente. Tampoco se hace referencia a la concesionaria en esta audiencia, se hacen cargo respecto de los argumentos del MOP en el sentido en que, habiendo incluso una instrucción del inspector fiscal, recordemos que es posterior al acuerdo de rehabilitar y reconstruir este puente, la concesionaria simplemente acata la instrucción. ¿Qué es lo que hace? Presenta el proyecto para reconstruir el puente. No hace lo mismo que en el tema de la instrucción respecto de la construcción de los accesos. Recurrir, digamos, al inspector fiscal, de acuerdo a los artículos 41 de la ley del reglamento de concesiones. Frente a una instrucción del inspector fiscal, el derecho que tiene la concesionaria es impugnar esa instrucción, recurrir un recurso de reposición y acto seguido, como ocurrió en el caso de los accesos, dirigirse al, bueno, en ese caso, en ese tiempo era el director general de Obras Públicas a través de un recurso de apelación, hoy día el DGC. Eso no ocurrió respecto del puente Ibáñez. Recibida la instrucción, la sociedad concesionaria la acató. ¿Y por qué la acató? Porque ya había decidido, ¿cierto?, reconstruir el puente. Nada de eso se dice. En cuanto a las causas de la falla, bueno, aquí se ha señalado, digamos, que hay un informe del DICTU que
pareciera ser que esa es establece, digamos, una causa, ¿cierto? Pero nosotros la controvertimos absolutamente, de acuerdo incluso a la misma comunicación que nos hace llegar, digamos, la concesionaria. Ellos advierten que la causa no es el problema de la soldadura, ¿cierto? Aquí es que, en el fondo, la viga, ¿cierto?, perdió, en el fondo, el ciclo, digamos, la vida útil. Bueno, frente a esa discrepancia respecto de cuál es, en definitiva, la causal, bueno, nosotros tenemos que decir que el informe del DICTUC, primero, está sesgado, o sea, es un informe, digamos, contratado y pagado por la compañía de seguro, ¿cierto? Y la concesionaria aquí no nos ha dicho, en definitiva, qué ocurrió, digamos, con el informe del liquidador. Y se hicieron, digamos, gestiones, se impugnó, no se impugnó, la verdad es que prácticamente nos ha dejado de manos atadas, ¿cierto? Y parece ser que lo más conveniente, bueno, es demandar, digamos, al MOB y no a la compañía de seguro. Eso con respecto a el puente Ibáñez. Ahora bien, respecto de los accesos, como bien señaló el panelista, la concesionaria desvirtuó su alegación en el sentido de que ahora se hace referencia a una imagen, ¿cierto?, extendiendo su alegación a la utilidad de los accesos, cuestión que nosotros no hemos tenido opción de observar porque no formaba parte de la discrepancia que ellos plantearon. Complementando lo que hemos señalado, las bases de licitación respecto a los accesos, tomando en consideración los antecedentes referenciales, son claras en cuanto a la obligación de la concesionaria de realizar ella un catastro de los accesos existentes en la ruta, ¿cierto?, del trazado que había sido concesionado, y con la finalidad de complementar y actualizar el listado que había sido entregado en este proyecto referencial. Las bases de licitación en el artículo que ya hemos referido, 2.31.18.5, establece la obligación de la concesionaria hacer este catastro y acto seguido también le impone la obligación de ejecutar a su entero cargo y costo los accesos catastrados, sin distinción si estaban o no regularizados. Se le consultó también a la concesionaria respecto de la aprobación de los accesos. Es importante tener presente que estos accesos se incorporan al proyecto concesionado, ¿cierto?, y por tanto pasan a formar de este proyecto de ingeniería definitivo. Al momento de estar aprobado y formar parte del proyecto de ingeniería definitivo, se aprueban, se puede decir, en el proyecto concesionado. Otra regulación distinta es lo que hace la Dirección de Vialidad para regularizar los accesos. Pero al estar incluidos en el trazado al proyecto de ingeniería definitivo, se regularizan con la concesión. No obstante la aprobación que hace Dirección de Vialidad. Pero aquí eso es una cuestión aparte. Bueno, yo quiero aclarar algo sobre el estándar del puente que dijo la concesionaria. Bueno, las bases no... Según lo que establecen las bases, tienen que estar, según la normativa vigente, el estándar y la rehabilitación que se haga. Y es más, dice que para la verificación de la estructura tiene que usar un tren de carga en específico, que obviamente va a ser muy distinto al que se utilizó en el momento de que se diseñó el puente en primera instancia. Y eso también es lo que ellos alegan un poco en esta carta, que hacen referencia al momento de negarse las dos alternativas. Pero eso está súper establecido en Vale y dice: para la verificación de la estructura preexistente se deberá usar el tren de carga HS 20 menos 44 más 20%, definitiva la norma ASHTO, para la cual se deberá verificar la viga y la losa y reforzar exteriormente si fuera necesario. Eso está establecido en la base de licitación en el numeral 23118.2. Y, bueno, recalcar un poco que si bien no se hubiera reconstruido el puente, según los documentos que yo he podido tener a la vista, lo más seguro que en el corto plazo el puente hubiera vuelto a fallar y las mantenciones y todo el tema hubiera sido más costoso que la misma reconstrucción. Para terminar, si me permiten, hacer solamente presente al honorable panel que la sociedad concesionaria ha incumplido, ¿cierto?, o cumplió imperfectamente el requerimiento de información que se le hizo el día 26 de marzo pasado, en sentido que solamente acompañó el acta de la sesión de directorio y no la protocolización de la misma. ¿Por qué hago este hincapié? Porque, en definitiva, nosotros creemos que la información que contiene la protocolización es la que fue replicada en la memoria anual
del año 2015, a la cual nosotros hicimos referencia en nuestras observaciones. Eso solamente. Muchas gracias por su presentación. Fernando Avara. Respecto a la protocolización, ¿podría referirse nuevamente a eso? Sí, lo que pasa es que el escrito que presentó la concesionaria el día 29 de marzo, ¿cierto?, a través de correo electrónico, en fondo hacen una referencia a que la información que nosotros hicimos presente en nuestras observaciones era incorrecta. En definitiva, ellos dicen que no hay un acuerdo, digamos, del directorio, sino que más bien hay una información respecto en esa sesión de directorio a través del gerente general. Lo que nosotros transcribimos en las observaciones que nosotros presentamos el día 22 de marzo fue un extracto que obtuvimos de la memoria anual, ¿ya? Y como no teníamos certeza, en definitiva, qué es lo que dice el acta del directorio, pedimos el acta del directorio conjuntamente con la protocolización de la misma. ¿Qué es lo que hizo la concesionaria de acuerdo a los antecedentes que están disponibles en la página? Acompañó solamente el acta del directorio. Falta la protocolización. Nosotros creemos que a lo mejor la incompatibilidad, o la diferencia que puede existir ahí, independiente que sea un acuerdo o sea una información, prácticamente da lo mismo, pero para efectos de claridad, nosotros requeríamos, digamos, la protocolización. A lo mejor la transcripción que se hizo en la memoria anual es la que se copió, digamos, de la protocolización. Pero usted está sugiriendo que el acta difiere de la protocolización. Podría ser un caso, sí. Bueno, no sé. Bien, gracias. Yo creo que sería importante que pudieran acompañarlo. No está protocolizado. Solo entiendo que, como lo presentaron como hecho esencial, solo se redujo a escritura pública la parte pertinente, ¿no? ¿Eso tampoco? La verdad es que es un error de la memoria hablar de protocolización. Ya. La protocolización no es un requisito legal. Perfecto, ya. Ya, muy bien, gracias. Ok, gracias. Eso quería aclarar. Ya, no tengo más preguntas. Teodoro Vygotsky. Sí. No. Hacer un alcance al nivel de peso específico que le da al acuerdo directorio, y basándome en el artículo 41 de la Ley de Sociedad Anónima, ya cuando el gerente le informa al directorio del riesgo que tiene el puente, los directores, para no caer en negligencia y asumir riesgos personales, patrimoniales, no les queda otra cosa que aprobar la reconstrucción. No tienen otra alternativa. Y lo que queda pendiente es quién lo paga. Y yo creo que por eso estamos en esta reunión. Muchas gracias. Roberto Añerén. Gracias, Presidenta. Yo tengo una... ¿Escucha, no? ¿Se escucha? No, no está prendido. Ah, sí, ok. Ya, una pregunta muy breve. La concesionaria en su presentación de rehabilitación del puente dice que este no habría cumplido con la verificación de fatiga teórica de acuerdo a la norma AASHTO EBRFD. ¿Qué dice el MOP respecto de eso? Porque si no, claro, porque si no ha cumplido en el diseño, ¿no es cierto?, con la norma AASHTO, con la resistencia a la fatiga, obvio que se fatigó la viga. Ese es el tema. Esa es la pregunta, digamos. Primero aclarar que obviamente esto es una norma nueva, que fue que no estaba vigente al momento del año 85, que es la data del puente. Por lo mismo, las bases de licitación, y debido a la carga actual que tenía el puente, pidió que se verificara la estructura preexistente con esta normativa, con la AASHTO, de manera que se pudieran hacer los refuerzos pertinentes. Y así textualmente están las bases de licitación. Por eso, cuando ellos nos dicen en su informe que con la carga ya nombrada AASHTO no cumplía, lo que correspondería es que ellos reforzaran el puente.
no lo que se suscitó finalmente, que es lo que establecía que ellos no querían reforzar el puente porque ellos establecían que era un aumento de estándar, porque no era el estándar original. Ya, pero ¿y esta información por qué no se presentó en las bases de licitación de todos los puentes relativos a esa carretera? Porque se supone, como decía alguien ahí... No, es que no... Y se me fue la idea ahora. Voy a esperar que pare la ambulancia y conversamos. No, me refiero a que esta información... A ver, el Ministerio de Obras Públicas tiene un departamento puente que tiene que hacer el seguimiento de los puentes de todo Chile, a lo largo de todo Chile. ¿Están concesionados o no están concesionados? Se han caído varios entre medio. ¿Por qué no se informó esa condición de estos puentes, ¿no es cierto?, en el periodo de licitación? O sea, ¿por qué no se le dijo a la concesionaria, mire, que hay un problema con el diseño de la fatiga de esta viga, o de este puente, o del otro? No sé, habían como 7 puentes en esa carretera. Tal como le dijo en la circular aclaratoria, en el momento desde donde se presentó el tema de la licitación, el MOP no contaba con estudios al respecto. Por lo mismo, en la base de licitación se incorporó cómo el concesionario tenía que evaluar la infraestructura existente y el estándar que tenía que darle a la infraestructura existente. Y estableció específicamente cómo tenía que hacer la modelación al respecto, ocupando qué tipo de cargas. Está bien, pero en el proceso de licitación, que es muy breve, no hay tiempo para hacer ese tipo de estudios. Entonces, ¿cómo se resuelve eso después? Sí, por lo general ahí se estima. Es un riesgo que se toma y se estima en la evaluación, como muchas cosas que en el periodo, no tan solo esto, ellos no pueden evaluar. O sea, el Ministerio considera que es un riesgo de otro, no propio. Sí, en este caso sí. Bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por su presentación. Hemos terminado con las preguntas por parte del panel. Estimados, se da por finalizada la audiencia pública. Les recuerdo que hasta el día 5 de abril pueden presentar sus observaciones y que la discrepancia tiene como fecha máxima para emisión de recomendación el 30 de abril. Muchas gracias.